Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a Prabhu Keshavarram por invitarme a formar parte de estos encuentros y hoy, en especial, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. Pero en primer lugar, quisiera sintetizar los aspectos más importantes de dicho capítulo. Al comienzo, Arjuna se encuentra decaído, da argumentos para no pelear, lo cual estaba ya haciendo Arjuna a final del capítulo 1 del Bhagavad Gita, pero lo importante es que en este capítulo 2, además de que Arjuna está completamente angustiado y quiere evitar el combate, aún así, él viendo que no puede resolver solo la situación, acepta a Krishna como su guru, acepta a Krishna como maestro espiritual. Y a partir de ese momento, Krishna comienza a exponer conocimiento trascendental para su primo, amigo y discípulo, que es Arjuna, y lo primero que hace Krishna como guru es explicar la diferencia entre el alma espiritual y el cuerpo material. Además, a lo largo del capítulo 2, Krishna da diferentes argumentos para que Arjuna cumpla su deber, dado que Arjuna es un guerrero y tiene que pelear en la batalla de Kurukshetra. Pero a su vez también Krishna dice que uno debe abandonar la actividad fruitiva, esa actividad regulada por el conocimiento védico que tiene como meta alcanzar placeres materiales en el planeta Tierra o en planetas celestiales, y uno debe trascender esas actividades asociadas con las modalidades de la naturaleza material. Y para ello, para poder liberarnos del plano material, hay una práctica de yoga que es el servicio devocional, el Bhakti Yoga, que nos sitúa en el plano trascendental. Entonces, una vez que Krishna le dice eso a Arjuna, lógicamente Arjuna como discípulo quiere saber, bueno, cuáles son las características de la persona que realmente está situada en ese plano trascendental. Entonces, al final del capítulo 2, Krishna expone en toda una serie de textos las virtudes o las cualidades del carácter y del estado de conciencia que tiene realmente una gran personalidad que ha trascendido el plano material y que se encuentra en la atmósfera espiritual. Y dice Krishna que quien llega a ese plano de la vida espiritual y divina se libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Bueno, esto de manera sintética. En realidad el capítulo es mucho más largo, pero podríamos decir que, al menos resumidamente, estos son los puntos principales. Y a partir de estos puntos principales es que surgen, al menos para mí, las siguientes reflexiones. O sea, Arjuna tuvo que ir a la batalla de Kurukshetra, él estaba muy negado a combatir, él, como vimos en el capítulo 1, había experimentado un gran dolor al ver en el bando enemigo a familiares, amigos y maestros. Y esa problemática que experimentó Arjuna no es solamente algo que le ocurre a un guerrero que tiene que ir a una batalla. O sea, nosotros también, los que no somos militares, los que no tenemos que ir a la guerra, dentro de nuestra propia vida y dentro de las vicisitudes que nos tocan vivir, también, al igual que Arjuna, pasamos por buenos y por malos momentos en nuestra vida. Y al igual que Arjuna, no debemos ceder al abatimiento mental. No tenemos que correr el riesgo de ver la vida mucho más oscura de lo que realmente es. Y en ese punto Arjuna es ejemplar en el sentido de que cuando él estaba abatido, angustiado y en un estado de dolor, aceptó a Krishna como maestro espiritual. Y eso nos indica a nosotros que tenemos que seguir por el mismo camino. La vida tiene sus dificultades, la vida tiene sus placeres, pero también sus dolores. La vida tiene momentos de alegría, pero también momentos de angustia, momentos de confusión. Y no tenemos que, de alguna manera, volvernos pesimistas, pensar que no hay salida, o que esto que me ocurre a mí no le pasa a otras personas, y que la vida no merece ser vivida. No. O sea,
Arjuna tuvo sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, pero tenemos que aprender de Arjuna. Y así como él aceptó a Krishna como maestro, nosotros también tenemos que aceptar un guru para poder recibir conocimiento trascendental, poder superar los momentos complejos que tiene la vida, tener una guía superior en nuestra existencia, poder aprender tanto de las cualidades como de las enseñanzas de un maestro espiritual, adquirir ese conocimiento, que es tanto teórico como a su vez práctico, para que podamos superarnos y alcanzar la máxima perfección. Entonces, ese punto es fundamental. Vemos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita que Krishna, como maestro de Arjuna, lo primero que hizo fue darle conocimiento trascendental, darle conocimiento acerca del ser, darle conocimiento acerca de la identidad real que tenemos como almas espirituales. Entonces, este punto en la vida espiritual no es un punto más. Este punto no es opcional. Este punto no es algo aleatorio. O sea, en nuestra vida espiritual es fundamental que aceptemos un maestro espiritual para aprender a ver las cosas tal como son. Porque si no vemos la vida a partir del conocimiento, vemos la vida a partir de la ignorancia. Si no vemos la vida a partir de la realidad, vemos la vida a partir de la ilusión. Si no nos situamos en el plano de conciencia de Krishna, entonces estamos en Maya, en lo que no es. Entonces, un punto fundamental, además de aceptar un maestro espiritual, además de aceptar a alguien que nos instruya para que podamos superar la confusión de la vida material, los dolores de la vida material, las perplejidades de la vida material, es que quien nos instruya sea una personalidad que nos dé conocimiento espiritual auténtico. El conocimiento espiritual auténtico no es aleatorio, no es opcional, es fundamental, es necesario en la vida espiritual. Y la base de ese conocimiento, el punto por el cual tenemos que comenzar, es entender nuestra verdadera identidad. Incluso en la filosofía occidental antigua, ya con los griegos, este filósofo tan importante llamado Sócrates, el maestro de Platón, él decía, conócete a ti mismo. La base de toda filosofía es saber quiénes somos. Entonces, el maestro espiritual, en primer lugar, tiene que iluminarnos con el conocimiento de nuestra identidad real. Entonces, si sabemos quiénes somos de manera real, entonces evitamos todo tipo de actividades que no nos satisfacen. Evitamos todo tipo de actividades que nos perjudican. Es decir, saber quiénes somos nos permite también descubrir qué sentido tiene nuestra existencia. Entonces, como Krishna explica en el Bhagavad Gita capítulo 2, no somos el cuerpo material. El cuerpo material nace, envejece, enferma y finalmente muere. El cuerpo material cambia constantemente porque es temporal. Y el primer punto por el que atraviesa el cuerpo es el nacimiento. Y el último es la muerte. Pero lo que le da vida al cuerpo, lo que le da conciencia al cuerpo, el alma es eterna. El alma no nace ni muere. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita capítulo 2, le dice a Arjuna, nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Evidentemente Krishna no se estaba refiriendo al cuerpo. Todo cuerpo de este mundo es material y todo cuerpo que nace es seguro que va a morir. Entonces, ¿qué es eso que nunca hubo un tiempo en que no existiera? Lo que le da vida al cuerpo, lo que le da conciencia al cuerpo, el alma. Y mientras que el cuerpo es material, el alma es espiritual. Mientras que el cuerpo nace y muere, el alma no nace ni muere porque es divina, porque es espiritual, porque es eterna. Entonces, como les comentaba previamente, Arjuna tuvo una angustia terrible, un dolor enorme al principio del Bhagavad Gita porque él vio en el bando enemigo a familiares, amigos y maestros con los que tenía que combatir. Familiares, amigos y maestros que él tal vez como guerrero tenía que matar o que tal vez lo matasen a él.
Entonces, esto a Arjuna por un lado lo llenó de temor, pero por otro lado lo llenó de compasión. Él no quería combatir contra sus seres queridos. Realmente el dolor que experimentó Arjuna ante esta prueba tan grande fue enorme. Pero Arjuna no cedió a esa impotencia. Arjuna no cedió a ese dolor. Arjuna dijo, acepto a Krishna como mi maestro. Estoy seguro que Krishna me va a iluminar. Entonces, aceptar un maestro espiritual nos permite, en primer lugar, comprender nuestra identidad real más allá del cuerpo, comprender que somos almas espirituales. Y cuando comprendemos nuestra identidad espiritual como almas eternas, entonces gradualmente vamos evitando las actividades que nos hacen daño, gradualmente vamos evitando las actividades que no son relevantes, gradualmente vamos evitando las actividades que son superfluas y que no nos permiten nuestro despertar espiritual. Entonces, cuando nosotros comprendemos nuestra verdadera identidad por el conocimiento que nos da el maestro espiritual genuino, el maestro espiritual que forma parte de una línea de sucesión discipular, el maestro espiritual que no solamente posee conocimiento teórico, sino que el maestro espiritual genuino, como explica Rupa Goswami en el Upadeshambrita, tiene que tener su mente bajo control, tiene que tener sus sentidos bajo control, tiene que conocer la ciencia del Bhakti Yoga y formar parte de una línea de sucesión discipular de acharyas previos. No cualquier persona puede ser maestro espiritual. No es que uno un buen día se autoilumina y dice, ahora voy a aceptar discípulos y voy a guiarlos en la vida espiritual. No, no, no. Un maestro espiritual genuino, para iluminar a otros, primero él tiene que estar iluminado. Para liberar a otros, primero él tiene que estar liberado. O sea, así como no cualquiera se puede volver profesor, sino que para uno ser profesor tiene que ir a una institución educativa, estudiar con otros profesores, rendir parciales, finales, recibir un título que lo autorice a ser profesor. No es que cualquier persona común dice yo voy a ser maestro. No, no. Así como uno se capacita materialmente para ejercer una profesión, como ser profesor, médico, abogado, ingeniero, odontólogo o lo que sea, también uno tiene que capacitarse para ser un maestro espiritual genuino. Y uno se capacita para ser un maestro espiritual genuino, siendo primero discípulo de un maestro espiritual genuino que forme parte de una tradición Vaishnava o de una línea de sucesión discipular integrada por acharyas previos. Y uno mismo tiene que haber recibido el conocimiento trascendental de la fuente perfecta para poder transmitir perfectamente ese conocimiento. Entonces, lo primero que enseña un maestro espiritual genuino es que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales. Y cuando tenemos este conocimiento, entonces nuestra vida se vuelve progresiva en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque dejamos de lado los obstáculos, porque dejamos de lado las actividades nocivas, porque adquirimos el criterio filosófico para distinguir en nuestra vida qué es esencial y qué no lo es. Y vamos dejando de lado gradualmente lo superfluo, vamos dejando de lado gradualmente lo que nos frena en nuestro avance. ¿Por qué? Porque comprendemos el sentido real de la vida humana, que es alcanzar la autorrealización, que es alcanzar la perfección espiritual. Y por eso día a día vamos practicando actividades que nos purifiquen, que nos vuelvan más conscientes, que nos eleven y que nos permitan alcanzar la meta máxima de la vida humana, que es restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, el Brahman Supremo. Entonces, otro punto importante que surge como reflexión de este capítulo 2 es que debido a nuestro karma y debido al contacto que tenemos con las modalidades de la naturaleza material, todos nosotros tenemos una naturaleza material relativa. O sea, independientemente de todas nuestras diferencias externas, independientemente de que seamos hombres o mujeres, ricos o pobres, sabios o ignorantes, argentinos o uruguayos, que seamos políticamente de derecha o de izquierda, que seamos personas con un doctorado universitario o analfabetos,
Todos en el fondo tenemos una identidad eterna. Todos somos almas espirituales y partes eternas de Krishna. O sea, las diferencias de cuerpo, de conocimiento externo, de clase social, de nacionalidad, todo eso es relativo. Interiormente, esencialmente, todos somos almas espirituales sin distinciones, pero externamente, materialmente, todos somos distintos, porque cada uno trae un karma de vidas previas, porque cada uno está condicionado por diferentes modalidades como la ignorancia, la pasión y la bondad, y por eso adquirimos una naturaleza, por eso pensamos de cierta manera, por eso actuamos de cierta manera, y por eso sentimos atracción a cierto tipo de actividades y no a otras. Entonces, hay personas que por su karma y por el contacto con las modalidades sienten más atracción al trabajo manual, a hacer cosas con las manos, a reparar objetos. Hay personas que sienten atracción por los negocios, hay personas que sienten atracción por el poder y por el gobernar. Hay personas que sienten atracción por el conocimiento, el trabajo intelectual, dar clases, compartir ciertas enseñanzas. Entonces, no tenemos en la vida que actuar de manera artificial. En conciencia de Krishna no se nos pide que nos volvamos impersonales. En la vida espiritual real, cuando uno acepta un maestro espiritual y tiene conocimiento trascendental, uno no tiene que reprimir su modo de ser. O sea, interiormente somos todos almas espirituales. Exteriormente todos tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo material y esa mente material que tenemos tiende a pensar de cierta manera y tiende a actuar de cierta manera, porque obviamente en nuestras vidas previas generamos acciones que producen reacciones en forma de karma y que nos llevan a elegir en el día a día o ser profesores, o ser gobernantes, o ser empresarios, o ser mecánicos, plomeros, dentistas, o sea, o uno trabaja con el cuerpo o uno trabaja con la mente, o trabaja con una combinación de ambas partes, pero siempre guiándonos más hacia un tipo particular de trabajo específico por guna y karma. Y en la vida espiritual real, como vemos en el Bhagavad Gita tal como es, Krishna no le dijo a Arjuna, bueno, vos sos guerrero, pero ahora volvete un profesor y ponete a dar clases. No, o sea, Krishna no le pidió a Arjuna que reprima su modo de ser. Krishna no le pidió a Arjuna que se situase en una plataforma artificial para alcanzar su perfección espiritual. No, no, en el fondo, Krishna le está pidiendo a Arjuna, sé quién sos y ocupate en Bhakti Yoga desde ese plano. O sea, a Arjuna, que era un guerrero, no se le pidió que vaya a reparar cuadrigas o que vaya a construir casas. A Arjuna, que era un guerrero, no se le pidió que vaya a cuidar vacas al campo o a sembrar la tierra. A Arjuna, como guerrero, no se le pidió que se dedique a estudiar exclusivamente los Vedas y hacer sacrificios. No, si Arjuna había entrenado desde chico con Dronacharya en el arte de manejar el arco y las flechas, si Arjuna tenía la tendencia al heroísmo, al liderazgo, a dar caridad, a la valentía, porque esas eran sus cualidades adquiridas. Entonces, lo que Krishna le pide es que todo eso que él es, lo emplee en revivir su relación con Krishna mediante el bhakti. Es decir, Krishna no le está pidiendo a Arjuna que niegue su modo de pensar, su modo de vivir o sus cualidades de trabajo. Krishna dice, no, ocupa todo eso en mi servicio. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, para practicar una vida espiritual real, seria y progresiva, no tenemos que dejar de lado quién somos. No tenemos que reprimir nuestras tendencias. No tenemos que dejar de lado nuestras cualidades de trabajo. Eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es utilizar todo lo que somos en la práctica del Bhakti Yoga. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras tendencias en la práctica del yoga. Bueno, si uno tiene la tendencia al trabajo manual, puede, por ejemplo, en el lugar donde se reúnen los Vaishnavas para hacer programas espirituales,
reparar algo, construir algo, hacer mantenimiento de algo, o si uno tiene tendencia a hacer negocios, bueno, uno puede dar donaciones económicas para que haya programas de vida espiritual, para que pueda comprarse el boga, para que pueda de alguna manera tener un lugar fijo donde puedan reunirse los Vaishnavas para cantar el Mahamandra Hare Krishna, para hablar del Bhagavad Gita, para hacer kirtan, para tomar prasadam. Si uno tiene la tendencia al liderazgo, bueno, puede coordinar actividades de distribución de libros de Srila Prabhupada, coordinar encuentros en alguna casa, en algún centro cultural, en algún templo para la difusión del Bhakti Yoga. Si uno tiene la tendencia al conocimiento, a ser profesor, bueno, puede estudiar los libros de Srila Prabhupada, dar clases, compartir con otros el conocimiento trascendental. Arjuna era un guerrero. Krishna no le pedía que se vuelva un trabajador manual. Krishna no le pedía que se vuelva un terrateniente. Krishna no le pedía que se vuelva un sacerdote. Como guerrero, Krishna le dijo, combatí, pero hacelo para mí. Absorbe tu mente e inteligencia en mí y de ese modo siempre vivirás conmigo. Ese es el arte de utilizar todo a nuestro alrededor para avanzar en la vida espiritual. Hay personas que como no comprenden el conocimiento trascendental de manera clara, creen que vida espiritual es no estudiar, no trabajar, no tener familia, abandonar todo, irse a vivir a algún lugar solitario, estar 24 horas meditando. Bueno, eso sí puede funcionar para algunos. Sí, cuando uno avanzó muchísimo en la vida espiritual, muy bien, puede asumir la orden de vida de renuncia y estar 100% dedicado a la práctica del bhakti, como un sannyasi. Pero lo que no estamos en ese plano, no tenemos que negar artificialmente quiénes somos. Evidentemente, en el plano interno todos somos almas espirituales sin distinciones, todos somos eternos, todos somos partes eternas de Krishna. Pero externamente cada cual tiene su propio cuerpo, externamente cada cual tiene su propia mente y cada cual tiene su propia tendencia a trabajar de cierta manera. Y no tenemos que dejar de lado esa tendencia, no tenemos que reprimir esa tendencia, sino que aceptando un maestro espiritual como hizo Arjuna, teniendo conocimiento trascendental que nos permite entender que no somos el cuerpo temporal, sino un alma eterna y comprendiendo que la meta más elevada de la vida es restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, tenemos que utilizar nuestras cualidades de trabajo de modo natural y de modo inteligente para avanzar en la vida espiritual. Entonces, siguiendo el análisis del capítulo número 2 de este Bhagavad Gita tal como es, vemos que Krishna le dice a Arjuna que hay que abandonar la actividad karma kanda de los Vedas, que no hay que estar deseoso de buscar mediante la vida espiritual recompensas materiales, ni en el planeta Tierra, ni en los planetas celestiales de los semidioses. Y esto nos indica una instrucción espiritual que está totalmente alineada con lo que dice Rupa Goswami en el Upadeshambrita. Hay diferentes tipos de practicantes de vida espiritual, hay diferentes tipos de trascendentalistas. Por un lado están los karmis, aquellos que siguen la sección karma kanda de los Vedas, que ejecutan sacrificios para obtener recompensas materiales. Por otro lado están los ñanis, aquellos que han desarrollado conocimiento filosófico, que distinguen el espíritu de la materia y que comprendiendo que son almas espirituales buscan la liberación, pero generalmente de tipo impersonal. Más allá de los karmis y también superior a los gyanis están los bhaktas, están los vaishnavas. Los vaishnavas tienen conocimiento filosófico y trascendental, pero además tienen devoción pura por Krishna. Y eso los vuelve superior a los especuladores mentales impersonalistas y a aquellos que están motivados materialmente en la práctica de la vida espiritual. Más allá de los Vaishnavas están las gopis, que son las amigas de Krishna en Goloka Vrindavan. Y más allá de las gopis y superior a todos los demás está Srimati Radharani, la amante eterna de Krishna, que es su potencia interna y su energía dadora de placer. Entonces,
Esta instrucción que le da Arjuna es muy importante y la vemos confirmada también en el Srimad Bhagavatam. Cuando Shila Vyasa, el compilador del conocimiento védico, el que puso los Vedas por escrito, terminó de compilar los Vedas, se sintió profundamente insatisfecho. A pesar de todo el trabajo que había hecho para el bienestar de todos los demás, al haber puesto ese conocimiento védico que es eterno y que se tradujo por miles de años de manera oral de generación en generación de maestro a discípulo, Vyasa quedó insatisfecho y en ese momento justamente apareció el maestro espiritual de Vyasa, Narada Muni, y Vyasa, luego de ofrecer sus respetos a su maestro espiritual, le preguntó por qué él se sentía insatisfecho. Y Narada Muni le dijo, hiciste una gran obra al compilar los Vedas y al compilar el Mahabharata. Pero con esos textos vos promoviste la religiosidad, el desarrollo económico, la búsqueda del placer sensorial y la liberación de tipo impersonal. Pero tu error, tu falla estuvo en que no explicaste pormenorizadamente, profundamente e intensamente los pasatiempos de Krishna y de sus devotos puros. Porque ni la religiosidad motivada materialmente, ni el desarrollo económico, ni los placeres materiales, ni la liberación impersonal pueden satisfacernos en lo más profundo, sino que la satisfacción real, la satisfacción profunda, la satisfacción plena de nuestro ser viene de la práctica del Bhakti Yoga, viene de la práctica del servicio devocional, viene del hecho de absorbernos en cantar el Mahamantra Hare Krishna, en oír acerca de las cualidades de Krishna, en recordar constantemente los pasatiempos de Krishna, en revivir nuestro amor puro por Krishna. Por eso es que Shila Vyasadeva, luego de compilar los Vedas y el Mahabharata, se sintió insatisfecho. Y miren qué paralelismo importante. Arjuna, que estaba confundido en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, en el capítulo 2 aceptó a Krishna como maestro y comprendió cuál era realmente su deber, que no era artificialmente abandonar el campo de batalla, sino en base al conocimiento trascendental, sabiendo que no somos cuerpos materiales, sino almas espirituales, cumplir con el deber como guerrero y luchar, pero no luchar para el ego falso, no luchar para la victoria egoísta o personal o de su hermano Yudhishthir, luchar porque Krishna así lo deseaba. Hacer de nuestra vida del día a día un deber espiritual para el avance en la vida trascendental. Y algo similar le pasó a Vyasa en el canto 1 del Srimad Bhagavatam. Luego de compilar los Vedas, él estaba insatisfecho, pero al igual que Arjuna, él se relacionó con su maestro espiritual. El maestro de Arjuna es Krishna, el maestro de Vyasa es Narada Muni. Y al igual que Krishna pudo ayudar a Arjuna a que trascienda su confusión y a que se sitúe en el plano de la perfección espiritual, Narada Muni, como maestro de Vyasa, lo ayudó a superar su insatisfacción y la instrucción que le dio es entrar en estado de trance, contemplar en tu interior los pasatiempos de Krishna y ponerlos por escrito. Y así surgió el Srimad Bhagavatam. Y como explica Sutta Goswami ante los sabios que se reunieron en el bosque de Naimisharanya hace miles y miles de años atrás, el conocimiento acerca de los pasatiempos de Krishna con sus devotos puros, el conocimiento acerca de las actividades de Krishna y de sus expansiones plenarias, que son actividades completamente espirituales y completamente trascendentales, es lo único que puede satisfacer el yo por completo. Es lo único que puede satisfacer nuestro ser por completo y es lo único que puede traer bienestar general a todo tipo de gente, a los grandes intelectuales como así también a aquellos que no lo son. Entonces, este punto es muy, muy importante. Los ñanis son superiores a los karmis, los Vaishnavas son superiores a los ñanis, las gopis son superiores a los Vaishnavas comunes y Srimati Radharani, la amada de Krishna, es superior a todos los demás
trascendentalistas. Entonces, acá hay un punto muy importante. Todos queremos ser felices. Y el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam nos explican cómo serlo. A veces la gente quiere ser feliz con una religiosidad superficial, con una religiosidad material, en la que adora a Dios a cambio de beneficios temporales, a cambio de beneficios materiales. Uno ofrece alguna oración pidiéndole a Dios alguna recompensa material. Uno hace algún ayuno pidiéndole a Dios algún beneficio material. Uno da algún dinero como donación o como caridad pidiéndole a Dios un beneficio material. Eso no está tan mal, pero tampoco es la perfección en la vida espiritual. Eso no puede satisfacer el yo por completo. Hay personas que, por el contrario, entienden que todo lo material es insatisfactorio y como los ñanis, como los filósofos, usan la razón, usan la inteligencia para buscar un conocimiento espiritual, un conocimiento que nos permita comprender que todo es ilusión, que el propio yo individual es ilusión y que todo es Brahman y que uno es Brahman y que hay que liberarse de manera impersonal, pero tampoco eso puede satisfacer nuestras necesidades más profundas, porque ahí se está negando la naturaleza divina del ser como parte de Krishna. Entonces, ni la religiosidad material ni la búsqueda de liberación impersonal pueden satisfacer el yo por completo. Lo único que sí puede hacerlo es restablecer nuestra relación natural, nuestra relación divina, nuestra relación eterna, nuestra relación de amor puro con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y así sí vamos a alcanzar la perfección. Y así sí vamos a sentirnos plenamente satisfechos. Y esa es la enseñanza que en el canto 1 del Srimad Bhagavatam, capítulo, creo que es 4, pero puedo estar equivocado en este punto, o 5, o capítulo 5, creo que es el capítulo 5, en el que canto 1 del Srimad Bhagavatam, capítulo 5, Narada Muni instruye a Shila Vyasadeva en ese punto. Entonces, finalizando con las reflexiones sobre este capítulo 2 del Bhagavad Gita, habíamos dicho, la primera reflexión importante es, en su momento de confusión, en su momento de oscuridad, en su momento de angustia, Arjuna no se quedó solo. Arjuna buscó ayuda. Arjuna aceptó a Krishna como guru. Y eso mismo tenemos que entender nosotros. A veces en nuestra vida vamos a tener momentos brillantes, placenteros, felices. A veces también en nuestra vida vamos a tener momentos oscuros, dolor, angustia, insatisfacción. Entonces, para trascender eso es importante aceptar un maestro espiritual. Y no un autoiluminado, no alguien que inventa su propia filosofía, que inventa su propio conocimiento. No, no. Un maestro espiritual genuino forma parte de una línea de sucesión discipular Vaishnava genuina. Además, un maestro genuino es primeramente un discípulo genuino. Y un maestro genuino no solamente da un conocimiento teórico, sino que él mismo lo practica, él enseña con su propio ejemplo. Y un maestro genuino, además de conocer la ciencia de conciencia de Krishna, tiene que tener su mente y sus sentidos plenamente bajo control. Esa clase de maestro espiritual aceptó Arjuna. Esa clase de maestro espiritual tenemos que aceptar nosotros. Y así vamos a trascender todos los problemas de la vida material. Porque el maestro no nos va a dar sentimentalismo o beneficios materiales. El maestro espiritual lo primero que nos va a dar es conocimiento trascendental. Nos va a permitir filosóficamente y cabalmente, analíticamente, nos va a permitir comprender quiénes somos, es decir, que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales y que somos partes eternas de Krishna. Y además, el maestro espiritual genuino no nos va a pedir una renuncia artificial a quienes somos o a dejar de lado nuestras tendencias, sino que el maestro espiritual genuino, como hizo Krishna con Arjuna, nos orienta a que utilicemos nuestra capacidad de actuar y a que utilicemos nuestras cualidades de trabajo y a que utilicemos nuestra mente y nuestra inteligencia en la práctica del bhakti, en revivir en base al conocimiento perfecto nuestra devoción pura por Krishna. Y una persona que tiene ese conocimiento sabe que el bhakti yoga es superior
a la religiosidad que busca recompensas materiales, es decir, el karma kanda, y sabe que el bhakti yoga es superior al jnana yoga, donde uno, intentando liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte, busca liberación impersonal. Ni los placeres materiales ni la liberación impersonal pueden satisfacer al yo por completo. Esa satisfacción viene de revivir nuestra relación eterna, pura y amorosa con Krishna, el amante de Srimati Radharani, el amigo de las gopis de Goloka Vrindavan. Entonces, para cerrar las reflexiones sobre este capítulo 2, Arjuna, queriendo saber cómo uno que ya realmente se sitúa en el plano trascendental, cómo uno se comporta, cómo uno habla, qué cualidades de carácter, Krishna nos va a describir al final del capítulo 2 ese tipo de cualidades donde lo fundamental es controlar nuestra mente en base al conocimiento filosófico y gradualmente, de ese modo, perdemos el interés en las actividades materiales no esenciales. Gradualmente perdemos el interés en las actividades que son nocivas. Gradualmente perdemos el interés en esas actividades superfluas que no nos permiten nuestro autodescubrimiento. Cuando en base al conocimiento perfecto que nos da el maestro controlamos la mente, entonces dejamos de lado todas las actividades que son obstáculos en la vida espiritual y estamos en posesión de un conocimiento perfecto que trae autocontrol, que trae autopurificación, que trae la capacidad de mantenernos ecuánimes y estables en los buenos y en los malos momentos de la vida, que trae serenidad, trae paz y encontramos la plena satisfacción del ser. Y si dejamos el cuerpo a su debido momento en ese estado, entonces somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte. Muy bien, he querido compartir con ustedes los puntos esenciales del capítulo 2 del Gita, he querido compartir con ustedes también las reflexiones a las que me ha llevado la lectura de este capítulo 2 del Bhagavad Gita, pero fundamentalmente lo que les recomiendo es que lo lean por ustedes mismos a este capítulo 2 y que sean ustedes mismos los que a partir de este propio capítulo puedan lograr avance en sus propias vidas espirituales. Hare Krishna, Aum Tat Sat.